Buenas tardes, soy Arturo Fonten y les doy la bienvenida a esta conversación. Nuestro invitado principal es Frank Fukuyama. Quienes quieran seguir su exposición en inglés pueden ir al sitio www.uai.cl para que quieran seguir a Fukuyama en inglés. El profesor Fukuyama es uno de los grandes intérpretes de nuestro tiempo. En momentos en los que se entremezcla la incertidumbre y la esperanza, es difícil imaginar quién pueda darnos más luces acerca de lo que nos ocurre. Es la segunda vez que tengo el honor de presentar a Francis Fukuyama. La primera fue el 13 de noviembre de 1992, en un seminario del Centro de Estudios Públicos. La revista del Centro había publicado ya en castellano su artículo de 1988, en el que había publicado su polémica tesis. Y ese año, el mismo año del seminario, en 1992, había aparecido recién su libro en inglés sobre el fin de la historia, un libro que llegaría a ser tan famoso. Su notable conferencia, que se llama El futuro después de la historia, se puede leer hoy en la revista Estudios Públicos Online. En dicho libro, sobre el fin de la historia, un concepto que arranca de la filosofía de Hegel, Fukuyama postulaba que la democracia liberal y la economía basada en mercados competitivos configuraban, por así decirlo, el sistema económico y político hacia el cual convergían todas las sociedades. No a la vez, no de la misma manera, por supuesto, con aproximaciones y regresiones, pero en definitiva, en mayor o menor grado, todos los países se iban aproximando a alguna forma de capitalismo democrático. En otras palabras, la confluencia de democracia liberal en lo político y mercados abiertos en lo económico era el horizonte, era el modo apto de organizar la sociedad y el que tenía legitimidad. La tesis se fundaba, por una parte, en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, y por otra parte, en la búsqueda del recíproco reconocimiento. Tema sobre el cual voy a decir algo en un momento más. En ese artículo, Fukuyama concluyó, sin embargo, diciendo que con todo, y cito, persiste la posibilidad de que el género humano sea arrastrado de nuevo a la historia, que la historia vuelva a comenzar una vez más. El fin de la historia, dijo, no es tanto una afirmación, sino una interrogante abierta que permanece aún sujeta a debate. Eso escribió en ese artículo de 1992. Por esos tiempos, claro, había caído el muro de Berlín y las sociedades comunistas, inspiradas en Marx y en Lenin, se derrumbaban como castillos de naipes. Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes. ¿Qué piensa hoy Francis Fukuyama? Profesor Fukuyama, es un gran honor y una gran alegría tenerlo hoy con nosotros. Francis Fukuyama ha publicado, después del fin de la historia, algo de 9 libros importantes y muchísimos artículos. Especial interés tienen para mí esos 2 tomos extraordinarios que se llaman Los orígenes del orden político y la decadencia política del 2014. Edmund Burke, en cuyo honor se fundó esta cátedra, que estaba antes a cargo de Lucía Santa Cruz, que nos acompaña, fue, como se sabe, un intelectual y político inglés del siglo XVIII. Como Fukuyama, fue un perspicaz observador de las pulsiones de su época, de la independencia de las colonias de lo que llegaría a ser Estados Unidos y de la Revolución Francesa, por ejemplo. Aunque no conoció los nacionalismos de los siglos posteriores, sus reflexiones a menudo apuntan a describir y en parte a elaborar una cierta identidad colectiva inglesa. Burke contrasta el espíritu de construcción desde cero de los jacobinos de la Revolución Francesa con el espíritu de la reforma gradual
propio de una cierta identidad nacional de la que siente que forma parte y en nombre de la cual él habla. Se trata de una cierta identidad fluida, plástica y abierta, pero identidad al fin. Burke plantea que la legitimidad de las instituciones inglesas y las prácticas que les dan sentido descansan en una cierta comprensión que proviene de la memoria colectiva. En su libro Identidad, el último libro que ha publicado Fukuyama, el 2018, aborda el tema de las identidades que impregnan la política moderna. Identidades de género, de etnia, identidades religiosas, nacionales. El libro se abre con un impresionante capítulo que se llama Las políticas de la dignidad, que resuena con particular intensidad hoy en los oídos chilenos. Su escritura sencilla y diáfana disimula la gigantesca erudición multidisciplinaria que hay detrás. Fukuyama explora los orígenes filosóficos, religiosos, sociológicos y económicos que explican la demanda por una igual dignidad universal. Y todo esto lo va conectando directamente con la política de nuestros días. Toma de la filosofía de Hegel el concepto de reconocimiento, ya mencionado. La demanda por la dignidad no es algo solo propio e individual, sino que significa que esa identidad debe ser reconocida por los demás. Hegel cree que lo que mueve realmente la historia humana es la búsqueda de ese reconocimiento, y Fukuyama tiende a coincidir. Ese anhelo sería la llave para entender la modernidad. Es lo que tienen en común movimientos muy disímiles, como el feminismo, el movimiento gay, Black Lives Matter, LGBT, Me Too, el Islam, los nacionalismos. Los movimientos identitarios son parte esencial de la modernidad, sostiene Fukuyama, pero hay que encauzarlos para evitar la fragmentación, el fanatismo, la disgregación en burbujas autorreferentes y antagónicas. Es necesario entonces que haya identidades colectivas mayores, con un lenguaje común que sostenga la conversación de la democracia liberal. La Convención Constituyente, cuyos delegados elegiremos en pocos días más, tan pronto, será la primera convención paritaria y además la primera en llevarse a cabo en el mundo de las redes sociales. La labor de los constituyentes estará inmersa en las tensiones y logros, las dificultades y promesas de las democracias de nuestros días. Esta tarde el tema es justamente desafíos de hoy a la democracia global. Profesor Fukuyama, estamos por oírlo. Tiene usted la palabra. Thank you very much. Muchas gracias Arturo. Gracias por tu amable presentación. Tienes razón, nos conocemos 30 años ya y es un placer que me hayas hablado, a que me hayas invitado a hablar. Estuve en la Universidad Adolfo Ibáñez hace unos años y es bueno volver, aun cuando lamentablemente no podamos estar en persona. Pero esto es un buen momento para conversar sobre el estado de la política global, la crisis global de la democracia, porque evidentemente estamos en un periodo muy distinto del que estábamos cuando escribí el final de la historia originalmente. Complejo, peligroso para aquellas personas que creen en los valores democráticos. Quiero ampliar un poco el contexto. En la década del 70, los cientistas políticos, Sam Huntington, nombró la tercera ola de la democratización. Partió con las transiciones hacia la democracia en España, Portugal, Grecia, Turquía, Chile, efectivamente, después del referéndum del no, fue una parte importante, el rechazo hacia
la dictadura de Pinochet, que culminó efectivamente, terminó todo esto en la caída del muro de Berlín, cayeron los ex estados comunistas, democracias que lograron entrar a la Unión Europea o la OTAN. Entonces, surgieron de 30, 35 democracias en el mundo, llegaron a más de 100, 110, 115, dependiendo de cómo definamos democracia. Desafortunadamente, en los últimos 15 años hemos ido en reversa. La organización Freedom House publica el índice de libertad en el mundo todos los años. Acaban de sacar su informe del año 2020 y la verdad que es bastante deprimente. Este es el año número 15 consecutivo en donde el puntaje agregado de democracia en el mundo ha bajado mucho más rápido en 2020 de lo que fue en los años anteriores. Y el informe también apunta a países específicos que efectivamente nunca habían destacado como una regresión en términos de prácticas democráticas. India, por ejemplo, cayó de la categoría de un país libre a un país parcialmente libre por las restricciones sobre los musulmanes, libertad, las reglamentaciones en contra de la libertad de expresión que ha ingresado el primer ministro Modi. Estados Unidos, su puntaje de democracia cayó de manera bastante drástica, que culmina en enero, el 6 de enero, con la salida del presidente Trump, eh, a- promueve el asalto al Congreso esto, algo que no había pasado nunca en la historia de Estados Unidos, de manera que la principal democracia del mundo también ha sufrido un deterioro en sus instituciones. De manera que vamos a hablar un poco sobre los distintos componentes de estos, estos surgimientos de autoritarismo, de populismo. La recesión democrática es compleja y reside en varios dominios. Parte del problema es geopolítico. Por primera vez desde el término de la Guerra Fría, tenemos dos países grandes que son autoritarios, son estables, se han consolidado su parte y ahora quieren proyectar el poder. Y esos son evidentemente China y Rusia. Entre los dos, yo creo que China es el más peligroso porque es tan grande, es tan rico, es tan poderoso, que tiene una economía diversa, que ha logrado manejar, controlar muchas de las tecnologías modernas. Rusia creo que es poderoso porque el presidente Putin quiere asumir riesgos que otros líderes no desean. Tiene una economía mucho más estrecha, una población más pequeña, pero por otra parte sus vecinos sienten la presión que las Fuerzas Armadas rusas ejercen y el uso ruso de las tecnologías modernas como las redes sociales ha puesto a todas las democracias en Europa y en otros lugares un poco contra la pared. Este es un problema, un desafío geopolítico. Por primera vez tenemos una perspectiva de un conflicto militar. Vimos hace poco el movimiento masivo de tropas rusas en la parte norte de Ucrania. Había preocupación en la OTAN de que respecto a que podían invadir Ucrania y reincorporarla a Rusia. Eh, eh, Habían hecho algo similar con Bielorrusia, que por las protestas pro democracia que habían surgido desde el verano pasado. China se ha comportado de manera muy distinta y creo que es un país distinto de lo que era antes de 2013. Creo que antes del surgimiento de Xi Jinping se le podía describir como un país autoritario común y corriente, pero recuerdo haber visitado China en esa época y mis amigos académicos chinos podían criticar al gobierno,
podían contar algunos secretos de lo que estaban pasando en los círculos de poder. Había un cierto grado de libertad personal que permitía al régimen. Y todo eso hoy día es imposible. Creo que el Partido Comunista Chino se ha reinsertado en cada uno de la vida china. eh, Tienen un sistema social de crédito donde utilizan las tecnologías modernas. Hay sensores, software de reconocimiento facial para estudiar a su población, hacer un seguimiento de cada uno de los detalles del comportamiento de los mil y tantos millones de ciudadanos. Esto es algo que ningún régimen totalitario ha logrado anteriormente. Y el poder lo están proyectando. Han militarizado una parte importante del el mar de China de manera agresiva hacia India, hacia Japón y muchos de los vecinos en en el sureste de Asia. Plantean una amenaza importante a Taiwán, creo yo. Entonces estos son, de cierta manera, desafíos conocidos, clásicos, geopolíticos, por parte de las grandes potencias. La epidemia del COVID ha fortalecido este alejamiento de las democracias porque le- a los líderes democráticamente elegidos les ha dado una buena excusa para extender sus autoridades ejecutivas. Eso se ha sucedido en todo el mundo. En Hungría, por ejemplo, muy al principio de la epidemia, el Parlamento votó poderes de emergencia a Viktor Orbán, el primer ministro populista de Hungría. Ha sucedido con el presidente Bukele en El Salvador, quien efectivamente llevó al Congreso armas. Ha pasado en Uganda. Creo que si no fuese por la epidemia, Hong Kong no habría sido reabsorbido por China. La atención de la gente está preocupada por la enfermedad y eso le dio una oportunidad de extender su ley de seguridad en este territorio y definir las ciertas obligaciones que cuando que datan desde 1997 cuando Inglaterra lo devolvió a China. Todos estos son desarrollos bien complejos en la política global. Sin embargo, creo que la peor de las amenazas es el aumento del populismo que se ha producido en muchos países del mundo, incluyendo algunos de las democracias más antiguas, partiendo por Estados Unidos. Esto ha sucedido en Hungría, en Polonia, en la Unión Europea, en India, en las Filipinas y otros países en el mundo. Y creo que ha amenazado las instituciones fundamentales del orden mundial liberal. La amenaza no es a la democracia como tal, sino hacia el liberalismo. Para definir un poco estos términos, la democracia significa la opción popular a través de elecciones libres, multipartidistas. El liberalismo es un orden legal, es el Estado de Derecho que pone restricciones al ejercicio del poder, aun cuando ese poder esté legitimado democráticamente. Y lo que hemos visto en los movimientos populistas son líderes que tienen el mandato popular porque han sido elegidos, pero que quieren utilizar ese poder para erosionar el Estado de Derecho. Por lo tanto, en Hungría, en Polonia, ha habido un esfuerzo de centralizar el poder para socavar la independencia de la prensa, para poner a aliados políticos en los tribunales, a subvertir las burocracias para que sea una herramienta del partido político de turno. El primer ministro Modi ha tratado de cambiar la identidad nacional india, ha tratado de alejarla de esta visión de Nehru, de Gandhi, sus fundadores, a un nacionalismo que significa que los 200 millones de musulmanes que viven en India, muchos de ellos ahora están sin Estado, no tienen un país por la ley de nacionalidad, ya no se sienten igualmente protegidos por la ley, por su
religión. Y luego, realmente tengo que decir algo específicamente respecto de mi país, porque una de las cosas más decepcionantes que ha pasado en los últimos tiempos ha sido el surgimiento de Donald Trump y el populismo que él representa. Creo que el sistema estadounidense de estos contrapesos, este sistema constitucional, se diseñó precisamente pensando en alguien como Donald Trump, porque los fundadores de Estados Unidos vieron la historia de la República, el surgimiento de Julio César, cómo César socavó las instituciones de la República, se preocupaban mucho respecto de que pasase algo similar en su nueva experimento democrático republicano en Norteamérica. Diseñaron una constitución entonces, un sistema con muchos contrapesos, con poderes que limitan el poder presidencial. Ahora creo que lo bueno es que el sistema estadounidense ha sobrevivido a ese desafío. Creo que el expresidente hizo muchas cosas para atacar estas instituciones, eh, quitó la autoridad del Congreso para poner contrapesos en su forma de actuar a través de decretos ejecutivos. Él trató de atacar al sistema judicial con sus propios designados, utilizar al Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes políticos, buscó protegerse él y su familia contra alguna responsabilidad legal. eh, Llamó a los medios de comunicación los enemigos del pueblo. Son movimientos muy familiares respecto de un demagogo populista que atacaron la independencia de estas instituciones de contrapesos. Al final soportaron, no lo reeligieron, pero él en su salida provocó lo peor, que es cuestionar la legitimidad de la elección del presidente Biden, que nuevamente nunca había sucedido en la historia de Estados Unidos. De manera que el daño que creo ha sido bastante grave y todavía no termina, porque por el momento sí, probablemente un tercio de los votantes estadounidenses que creen que la última elección fue robada, que hubo un fraude masivo, etcétera, etcétera. De manera que la legitimidad de nuestro sistema actual ha sido cuestionado de manera muy abierta. Déjenme entonces hablarles un poco sobre la naturaleza del populismo y de su surgimiento en estos últimos años. Eh, de hecho, podría decir que hay distintas maneras de definir el populismo y quizás la definición más amplia tiene que ver con una creencia popular de que hay una élite corrupta que manipula la política y que controla los eventos en contra de la voluntad de las personas comunes y corrientes. Esto es algo que los populistas, tanto de izquierda como de derecha, comparten. Otra forma que asume el populismo, y es una un poco más común en Latinoamérica, tiene que ver con el aspecto económico a través de políticas que son más bien cortoplacistas, no son sustentables y no son responsables en el largo plazo. Esto normalmente se hace con el interés de una redistribución, de ayudar a los pobres, aparentemente, pero como podemos ver el caso de Venezuela, son medidas cortoplacistas para poder ir generando subsidios, pero que claramente se desmoronó al momento de la caída de los precios del petróleo. Son políticas que han llevado a Venezuela a ser un estado fallido. La segunda definición de populismo tiene que ver con características políticas, donde creen que los controles y contrapesos existen en una democracia liberal y que son ilegítimas porque obstaculizan lo que quieren realmente las personas, y los populistas tienden a tener un estilo de liderazgo más bien carismático, muy característico, por ejemplo, de Perón en Argentina.
cuando el líder se para él como caudillo y dice, yo represento a las personas y aquí tenemos a los jueces y a estos periodistas o a miembros de partidos de oposición que obstaculizan la voluntad del pueblo, son entonces anti-institucionales. Quieren deshacerse de todas las instituciones que en una democracia liberal deberían limitar la autoridad a pesar de que hayan sido elegidos legítimamente. Y por último, hay una última definición de populismo que tiende a ser más características de la derecha. Cuando hablan de el pueblo, en realidad se refieren solamente a cierto grupo, a cierta raza o etnia. Excluye a cierta parte de la población. Por ejemplo, en Hungría, Víctor Orbán ha dicho que en su visión la identidad nacional se basa en la etnia húngara, y esto crea problemas porque no todos en Hungría son de la etnia húngara. Hay millones de personas que no son húngaros ahí y hay millones de húngaros que no viven ahí, viven en Rumania y en algunas otras partes de Europa. Y todos tienen derechos de participar en las elecciones húngaras simplemente porque son de la etnia húngara. Y ustedes recordarán que esto es el origen más bien de la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler surgió queriendo unificar a todos los alemanes independientemente de donde estuvieran basados en su etnia. Y esto nos permite entonces de distinguir entre distintos tipos de populismo. Latinoamérica, creo yo, que generalmente ha visto populismo más bien de izquierda, que se basa principalmente en caracterización económica a través de políticas distributivas. En cambio, populist. este populismo de nueva derecha, como en Alemania, como Donald Trump, como los pro-Brexit en el Reino Unido, han tomado un enfoque más bien nacionalista, étnico en su populismo, pero nos permite distinguir entre estos dos tipos. Y para mí, lo interesante en el caso de Latinoamérica es el surgimiento de Bolsonaro en Brasil. La región tiene ahora un populista de derecha que de hecho ha dicho cosas terribles sobre brasileños de piel negra. Es como un zar en un país donde la mayoría de la población es por lo menos de tez oscura. Sigue teniendo una gran cantidad de seguidores también. Ahora también tenemos el surgimiento de Andrés Manuel López Obrador en México, quien pareciera que es un populista de izquierda más bien tradicional, más pareciera sacado como de 1960, su actitud en torno a muchos temas del área económica. Así que tanto las versiones de la izquierda como de la derecha tienen un efecto de corrosión en común para las instituciones liberales, porque todos estos populistas son impacientes y quieren utilizar su mandato para traer cambios sociales rápidos. Ahora, pasemos a la pregunta sobre por qué ha surgido el populismo. Pero si uno no entiende por qué tenemos populismo, entonces nunca vamos a poder ser capaz de hacerle frente. Y Explanations. nuevamente, yo creo que hay distintas explicaciones. Ahora, la que yo creo que es quizás la más común es una económica, que de alguna manera es un subproducto de la globalización y de lo que se denomina el neoliberalismo. Ahora, quiero ser muy cuidadoso con el uso de ese término. En Latinoamérica ha pasado a ser un término genérico de abuso que es casi sinónimo a capitalismo. Entonces, todos los populistas de izquierda dicen que rechazan el neoliberalismo. Yo, en cambio, tengo una definición un poco más limitada que tiene que ver, a ver, ¿cómo lo explico? No es capitalismo, es una versión más extrema de liberalismo económico
que ha sido muy hostil contra el Estado, muy asociado con la Universidad de Chicago, y su teoría económica. Por supuesto que en Chile se enraizó muy profundamente y diría que en su momento jugó un papel verdaderamente importante, porque los que adoptaron ese tipo de economía efectivamente tenían exceso de regulación, tenían estados que eran muy grandes y que no permitían el crecimiento económico. Pero también creo que en el surgimiento de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan ha habido un cambio general en el mundo occidental, alejándose de soluciones basadas en el Estado hacia soluciones más bien basadas en el mercado. Y la manera como ha girado, como ha cambiado ese péndulo, se extendió demasiado, excesivamente hacia el otro lado. Tenemos entonces una globalización que buscaba eficiencias económicas, pero a costo de muchos otros bienes sociales. Y en particular, el libre mercado tuvo un efecto corrosivo, dañino en economías avanzadas como la de Estados Unidos y en algunas de Europa, porque, como nos dice la teoría de mercado liberal, no a todos les va bien bajo un libre mercado, dadas las erosiones que se crean, la pérdida de trabajo, la tercerización, etcétera. Así que esto ha sido uno de los factores que ha permitido el surgimiento del populismo. Pero también me atrevo a decir que hay una definición alternativa que tiene más que ver o que es más potente y es una mejor explicación para fenómenos como el populismo de Trump o los del Brexit. Puede ser que esté gatillada por la economía, por la pérdida de empleo, pero es mucho más cultural. En realidad tiene que ver con la sensación de pérdida de identidad cultural como resultado de cambios sociales que han venido a muchos países por cosas como la inmigración y los efectos económicos de la tercerización, cambios en la economía más basadas en alta tecnología, un mundo que recompensa las habilidades cognitivas y la educación. Hay una nueva división de clases que realmente se basa en el hecho de que si uno tiene un título universitario o no, también tiene una correlación geográfica. Tengo un colega, Jonathan Runts, en la Universidad de Stanford, quien ha mostrado que lo que mejor se correlaciona con la votación con partidos populistas es la densidad poblacional. Si se vive entonces en una ciudad grande, diversa, con buena conexión con la economía global, hay más probabilidad de votar por un político liberal, uno que está abierto hacia la inmigración, hacia las diferencias culturales, no siente un tipo de amenaza cultural. En cambio, si se vive en un pueblo más pequeño, hay mucha más probabilidad de que esa persona vote por un político populista. Es un hecho en Inglaterra, por ejemplo, con el Brexit. También ocurre eso en Estados Unidos, donde las grandes ciudades votaron más bien por candidatos democráticos. En Hungría, en Polonia, en cada uno de estos lugares, las personas que viven en las ciudades más grandes tienden a votar por políticos liberales y los que viven fuera de esas áreas más bien por los populistas. Tiene que ver con una diferencia cultural, tiene que ver con el patriotismo, con el respeto hacia la religión, hacia los valores familiares tradicionales. Todos esos son mucho más sólidos, más rígidos en las partes más rurales del país. En Estados Unidos, yo diría que hemos pasado por un periodo realmente agitado, una locura. No son solamente estos problemas de identidad a en los que se basan los populistas, y eso me lleva a este último gran cambio que me parece que ha ocurrido en el mundo que tiene que ver con la tecnología. Hemos vivido en una era en la era de la Internet ya durante 20 años y las redes sociales tienen
cerca de 10 años. Y si pensamos un poco sobre cómo las personas, sobre todo los jóvenes, interactúan con el mundo externo, casi todas las interacciones están mediadas por algún tipo de pantalla. Veámonos nosotros mismos en este momento. Estamos hablando a través de una pantalla y eso ha sobrecargado a las personas de distintas maneras, las ha sobrecargado con información. Las personas comunes y corrientes tienen más acceso a cualquier información de lo que habían tenido en toda la historia. Y yo creo que desde al principio las personas pensaban que la Internet iba a ser muy buena, profundamente buena para la democracia, porque la información es poder y le podría dar acceso a información a las personas comunes y corrientes y por ende acceso al poder. Sí, claro que ha ayudado también a las personas a movilizarse. Por ejemplo, los movimientos antiautoritarios que vemos en el mundo en estas últimas décadas, en Georgia, en Ucrania, las primaveras, la primavera árabe, han sido masificadas socialmente por la Internet. Pero también cualquier persona puede decir lo que quiera a través de Internet y efectivamente lo hacen y da lo mismo si es verdad, si es preciso. Y como resultado, hemos visto que, como hemos visto, la Internet ha pasado a ser instrumentos de control en China. Rusia lo está utilizando como una herramienta política. Y en este momento, en Estados Unidos, hay muchos estadounidenses que viven en realidades alternativas. Hay un grupo de personas que piensan que Biden es el presidente legítimamente electo y hay otros que piensan que pasó, que hubo un gran fraude electoral. Y no hemos considerado realmente todas las implicancias de un mundo consciente de la realidad, pero que se encuentra mediado 24/7 por la Internet y no solo por la Internet, televisión, películas y todos estos medios por donde nosotros percibimos la realidad. Déjenme cerrar con eso. Entonces, hay muchos otros temas de los que yo podría hablar un poco más, pero creo que tenemos que empezar a pensar sobre cómo podría ser el mundo una vez que pasemos la pandemia. Lamentablemente, en muchas partes del mundo las cosas están avanzando bastante más lento de lo que esperábamos. Por ejemplo, en este momento la India está pasando por una segunda ola de contagio y probablemente van a pasar un par de años más hasta que eso efectivamente esté controlado. La pregunta entonces es si la democracia será cambiada de manera permanente, si también le va a dar una excusas a los líderes autoritarios para que hagan las protestas algo más difícil. Pero no me queda claro cómo van a desenvolverse las cosas. Una de las consecuencias de la pandemia del COVID, creo yo, es la elección de Joe Biden. Trump creo que fácilmente podría haber ganado la elección si no hubiese sido por la pandemia, porque la economía estaba desarrollándose relativamente bien durante el año 2020, pero su manejo de la pandemia fue tan terrible que me parece que eso realmente socavó su autoridad y lo llevó a perder las elecciones. Podría tener un efecto más amplio en términos del populismo en general también. Es muy interesante que estos nuevos líderes populistas también se encuentran entre los peores líderes en torno al manejo de la salud pública. Bolsonaro es un muy buen ejemplo de eso. Uno no creía que la pandemia era real y las medidas públicas no se basaban en ningún tipo de evidencia científica. AMLO en México, un populista de la izquierda, ahora también ha tratado de bajarle el perfil a la pandemia, diciendo que son cosas inventadas y bueno, y vemos cómo se empieza a meter en problemas. Así que yo creo que nosotros tenemos que ver porque la pandemia ha generado una gran cantidad de inequidades, ha mostrado muchas debilidades en gobiernos
por todo el mundo. Y me parece que eh, hay que empezar a buscar instituciones que hagan que las That will sociedades sean include más resilientes y esperamos que eso incluya una responsabilidad, rendición de cuentas democrática de parte de los líderes para que no se comporten de manera desastrosa y además sin enfrentar consecuencias. Y esas consecuencias podrían todavía estar por verse, pero puede haber muchas consecuencias a niveles políticos y en realidad todavía no sabemos si esta pandemia, esta epidemia, cómo va a impactar a la economía global en los próximos años. Así que lamentablemente tendremos que esperar para ver ese desenlace. Con eso concluyo esta parte y estoy abierto a escuchar comentarios de su parte y a preguntas del público también. Así que muchas Muchísimas gracias, gracias. profesor Fukuyama, por esa brillante exposición. Ahora viene un periodo de preguntas y le voy a ceder la palabra a Lucía Santa Cruz, académica y columnista. Lucía. Lucía, están en mute por si acaso. Perdón, muy buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Usted, en lo que acaba de hablar, ha presentado una visión relativamente negativa de las consecuencias que la implantación de una economía de mercado ha tenido en ciertos países porque habrían sido excesivas. Yo creo que ese juicio también hay que matizarlo con el hecho de que ese sistema permitió reducir la pobreza de un 40% en Chile a menos del, o aproximadamente al 10%. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre la pobreza en el libro Dignidad, en el sentido de que el dolor de la pobreza es una pérdida de dignidad. Y cita a Adam Smith, quien dice que lo peor de la pobreza es que el pobre no se siente visto por la humanidad. Y en ese sentido yo creo que los logros de lo que hoy día se descalifica como el neoliberalismo deben ser matizados, porque el populismo puede surgir de los factores que usted dijo, pero también puede surgir, creo yo, de una clase media que se empobrece por falta de crecimiento económico, etc. Ese era mi comentario. Y la pregunta es, usted en ese paper estupendo, por lo demás, que se llama Liberalism and its Discontent, dice con mucha razón que el liberalismo se construyó en torno a la idea de individuos libres y autónomos, con libertades y derechos garantizadas. Pero al mismo tiempo señala usted, con mucha razón, que cada vez queda más claro que el ser humano tiene grabado en su ADN la necesidad de cooperar, de pertenecer también a comunidades. En este sentido, me gustaría saber eh, cómo, cómo podrían las virtudes del liberalismo democrático ser compatibilizadas con un sistema de organización que permita eh, una mayor identificación, mayores posibilidades de cooperar, eh, sin destruir las libertades individuales. ¿Son compatibles? Y usted dice que sí, que en el liberalismo bien entendido eso se puede. Me gustaría saber qué es para usted el liberalismo bien entendido. Okay, thank you. Gracias. Gracias por el comentario y por la pregunta. Voy a hacer un comentario sobre su comentario, si me permite. A ver, es cierto que las políticas neoliberales llevaron a grandes reducciones de pobreza en todo el mundo, no solamente en Chile, sino que en China, en India, en muchos otros lugares. De manera que creo que
Eso es un logro que todo el mundo debería estar orgulloso. Uno de los problemas, creo, hoy día en el mundo es que cuando uno reduce la pobreza, cuando se produce el crecimiento económico, las expectativas de las personas comienzan a cambiar, empiezan a subir, empiezan a crecer eh, mucho más rápido, mucho más rápido que el mejoramiento de sus vidas muchas veces. En ese punto, muchas veces, eh, el problema el problema no es tanto la pobreza, sino la inequidad. La pobreza uno lo ve que de repente hay personas que a otros les va mejor y eso afecta la percepción que tenemos de nuestro propio estatus y por lo tanto uno quiere algo más. No es solo seguir siendo pobre, sino que cosas que eleven, que mejoren el estatus, que hagan que la sociedad sea más igual. Y creo que eso, por ejemplo, ha sucedido en Europa. Europa logró salir de la pobreza a principios del siglo XX. Las expectativas constantemente han ido al alza. La Unión Europea se diseñó para aumentar los ingresos con la creación de un sistema de comercio libre entre las fronteras de la Unión Europea. Lo ha hecho, ha sido extremadamente exitoso en la promoción del crecimiento. Pero la gente sigue estando descontenta con la Unión Europea. Hay paz, hay prosperidad, pero esta paz y prosperidad no son suficientes. Sienten que la Unión Europea los ha tiranizado por los errores que se han cometido y por lo tanto han vuelto en contra de este concepto de Unión Europea. No, no, no me gusta hablarle a públicos de otros países sobre su propia situación, pero lo que sí me sorprende lo que ha pasado en Chile, precisamente porque Chile ha sido tan exitoso con su modelo neoliberal en términos de crecimiento de largo plazo, uno de los países más exitosos en América Latina y en el mundo. Las expectativas de la vida entonces han subido, han crecido. eh, los, oh, los deja descontentos respecto de lo que perciben como los problemas de inequidades que permanecen en la sociedad. Respecto de su pregunta sobre la identidad, creo que ante todo la identidad es la forma en que hablamos de nosotros. Todo el mundo cree tener un yo interno, un ser interno, que es fuente de valor y que ese ser interno está restringido por la sociedad que lo rodea, la sociedad liberal. Busca proteger ese ser interno, las opciones más básicas sobre con quién me caso, qué tipo de trabajo voy a tener, qué voy a hacer para vivir, puedo participar en política. Estos son áreas de autonomía que están protegidas en una sociedad liberal. Creo, sin embargo, que en muchas sociedades liberales, y nuevamente, eso no basta para las personas. Las personas han buscado otras formas de autonomía. Entonces, cuando muchas personas se miran a sí mismos, no ven un solo individuo, sino que ven un miembro de un grupo. Y si ese grupo ha sido victimizado, marginalizado en el pasado, entonces crea una solidaridad con otros en una situación similar y eso lleva a una demanda de reconocimiento identitario. En Cataluña, por ejemplo, desde fines de la dictadura de Franco, los catalanes se consideraban españoles. Había una identidad separada, pero a medida que España logró más seguridad, más riqueza, ingresó a la Unión Europea, estas expectativas comenzaron a cambiar y las personas empezaron a pensar que el lenguaje, el idioma catalán tenía una historia distinta, símbolos culturales, en donde los catalanes eran más importantes de cuando estaban en la época de la dictadura. Entonces eso se transformó en un objetivo
muy importante para los nacionalistas catalanes. Entonces, eso ha pasado en muchas partes del mundo, pero es peligroso, porque cada vez que uno basa la identidad en una característica fija, como, como la nacionalidad o la religión, significa que uno necesariamente va a excluir a otras partes de la población. Por eso creo que el liberalismo real tiene que basarse en cierto tipo de universalismo en la comprensión de la autonomía humana. Básicamente, todas las personas son similares en sus características humanas básicas, que quieren tener una libertad individual y deben ser respetados por ello, y no porque son miembros de una etnia en particular o, o que profesen porque profesen una cierta religión. Eso creo que ya sea la cosa religiosa o los regímenes religiosos o los regímenes nacionalistas, eso es lo que ha provocado los problemas. La identidad nacional tiene que crearse en torno a ideales liberales, la comprensión universal de la igualdad y la autonomía. Muchas gracias. Profesor Fukuyama, estamos recibiendo preguntas, estoy recibiendo del público ya una buena cantidad de preguntas. Ahora le corresponde su pregunta al economista y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Bayer. Harald, por favor. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante su presentación, tocó varios temas. Yo quería un poco empujarlo más en el tema del populismo y vincularlo con algo que usted mencionó en el fin de la historia, ¿no? Que usted veía en ese momento tres amenazas para la democracia liberal: el fundamentalismo religioso, lo que usted llamaba una cierta nostalgia por el pasado que podía llevar a conflictos internos, y el nacionalismo. Y la pregunta va por el lado de hasta qué punto este populismo que estamos observando no son al final formas de nacionalismo. Si uno mira a China, Xi Jinping, en el fondo lo que ha cambiado respecto del pasado, de los pasados líderes, es un fuerte nacionalismo que de alguna manera ha permitido contener tal vez la demanda por mayores libertades que puede haber emergido producto de la modernización económica. Orbán, que usted mencionó, también al final es un líder nacionalista. Marine Le Pen en Francia, que tiene un atractivo enorme entre los jóvenes, que es algo que es difícil de entender, también combina este populismo con un fuerte nacionalismo. Usted mencionó Cataluña. Cataluña también hay no sé, una especie de crecimiento del nacionalismo muy fuerte, digamos. Entonces, el propio Putin al final es un líder nacionalista. Y estos nacionalismos son extraordinariamente populares. Y porque todos los líderes que estamos de alguna forma mencionando son líderes extraordinariamente populares, que es algo novedoso desde el punto de vista del acontecer democrático de los países, y se sostienen en el poder al final por esa popularidad que han logrado acumular. Y eso da la impresión de que en la ciudadanía, en la población, el valor de la democracia perdió fuerza, per se. ¿Cuál es su reacción a esa mirada que le estoy tratando de plantear? Sure. So I think you're right A that ver, me parece que está en lo cierto. El nacionalismo sin duda está I actually surgiendo en think muchos países. Y de hecho, creo que el tipo de populismo religioso que podemos ver en la India o también en Myanmar o en Sri Lanka son muy parecidos al nacionalismo. Hacen uso de la religión en vez del nacionalismo, pero aplica también para movilizar a grandes masas de personas a través de líderes demagógicos. Sin duda, en el Medio Oriente también el Islam ha pasado a tener una realidad muy parecida. Así que diría que hay dos fuerzas que están empujando esto. Una es positiva y la otra negativa. La negativa
es algo que vemos particularmente entre los nacionalistas de derecha, que básicamente temen a los cambios hacia una sociedad abierta y más diversa que ha surgido en el orden del mundo liberal que se ha creado en los últimos 50 años. Y esta es una de las razones por la cual la inmigración es un problema central para muchos de esos partidos populistas. No quieren que todas esas personas que vienen al país, yo sé que la crisis venezolana en Latinoamérica ha estimulado reacciones parecidas en muchos otros países que les ha tocado recibir a refugiados de Venezuela. Y es incluso peor cuando estos refugiados hablan otro idioma, tienen otra religión, tienen una apariencia física muy distinta a la población nativa. Entonces esa sensación de la identidad nacional que se encuentra bajo amenaza debe mantenerse. Y por eso Orbán y también Kuczynski y muchos de los otros líderes también han visto o han eh, sentido esa amenaza de los refugiados inmigrantes. Pero la otra es el liberalismo propiamente tal, porque el liberalismo es lo que yo llamaría una comunidad más bien limitada, delgada. En una sociedad liberal, deliberadamente nos alejamos de estos lazos profundos basados en la etnia, en la religión, en la cultura. En una sociedad liberal, básicamente está abierta hacia una gran diversidad de personas. Y de hecho, la razón por la cual tenemos el liberalismo como un fenómeno político es porque demostró ser necesario para poder manejar la diversidad. La primera sociedad liberal en Holanda y en el Reino Unido del siglo XVI y XVII surge a través de la religión. Los liberales dijeron, no tenemos que estar de acuerdo con la religión, tenemos simplemente que estar de acuerdo de convivir. Cada quien puede practicar la religión que quiere, los protestantes, los católicos, y dejemos de atacarnos. Es para que la sociedad no estuviese basada en un vínculo como la religión, sino más bien bajo reglas liberales. Y después del 45, después de la guerra, después de décadas habiéndose matado, fueran italianos, franceses, alemanes, etcétera, la Unión Europea se creó como un sistema o estructura liberal. Dejemos el nacionalismo atrás, dijeron, porque eso ha estado destruyendo a la civilización europea. Así que busquemos más bien una estructura que va más allá de la nación y de las naciones. Y han sido bastante exitosos con eso. Pero para ser honesto, no hay un sentido de identidad europea realmente. Si uno va a Europa, todos en los países europeos más bien se consideran alemán, griego, español o incluso escocés o catalán en vez de decir que yo soy europeo. Entonces, yo pienso que eso es otro ejemplo del tipo de falta de profundidad en la identidad liberal, esta sensación de comunidad liberal. Y yo creo que les gustaría tener más, nos gustaría tener un sentido de comunidad más profundo. Abreviemos las preguntas y respuestas porque tengo mucha gente que está preguntando y se nos está yendo el tiempo. Lucía. Usted ha afirmado también, con mucha razón también, que el liberalismo ha reducido las aspiraciones de la política. De alguna forma tiene aspiraciones metafísicas muy escasas en relación a otras ideologías. Pero al parecer una necesidad fundamental del ser humano es encontrar un objetivo más trascendente. Con el debilitamiento de la religión que proveía un sentido superior, ¿no será que este vacío que se ha tratado, como dice usted también, de llenar con
consumo, hay muchos que buscan en la política esa trascendencia que no encuentran en otra parte y que eso está transformando la política en una suerte de religión laica, poco racional, y que esa concepción de la política no es compatible con una democracia liberal. Yeah, that's a very interesting comment. And Bueno, es un comentario verdaderamente interesante y hay said something similar to that. varias personas que yo he escuchado que han dicho algo parecido. La religión ha ido en de declive en muchos países. La democracia es mucho más secular, sobre todo en Europa, aunque también en Estados Unidos. Y el pueblo de la gente todavía tiene este deseo de tener un propósito más trascendente. Así que, por ejemplo, el movimiento de justicia social que ha sido liderado por muchos progresistas jóvenes en Estados Unidos, trata de buscar o ha sido un sustituto para la religión. We have a lot of emphasis Tenemos también un gran énfasis, por ejemplo, en el movimiento de Black Lives Matter, para que enseñar a las personas para que no sean racistas, antirracistas, y todo es legítimo, sin duda, porque hay personas racistas y ha empeorado incluso, pero hay muchos que también han dicho que ha pasado a ser como un culto religioso, es que casi como el pecado original. Porque decimos que nosotros nacemos con el pecado original, aunque no sepamos. Y entonces esta demanda de parte de personas blancas en Estados Unidos es que tienen que reconocer que son racistas, bien sea que ellos se reconozcan como racistas o no. Y me parece que eso es algo bastante parecido a una creencia religiosa en torno al pecado original, que uno va a la iglesia, uno va a misa, uno podríamos decir que tiene distintos paralelos en la vida a través de los medios, a través de las redes sociales. Profesor Fukuyama, Harald, una pregunta. Sí, muy corto. Usted hace una frase bien provocadora en su libro Identidad, que dice, y la voy a leer textual: el deseo por igual reconocimiento se puede traducir en una demanda por el reconocimiento de la superioridad del grupo. Es una frase que supone un tremendo riesgo para la democracia, porque indudablemente se transforma en una sociedad poco tolerante, que acepta poco la diversidad. ¿Cómo ve usted este desarrollo? Porque lo que estamos viendo, como mencionaba Arturo al principio, en el mundo, es en distintos lugares esta fuerza de grupos que buscan este reconocimiento y que lo plantean desde una altura moral que hace muy difícil la deliberación propia de la democracia. ¿Cómo ve este desarrollo? ¿Ve que esto puede continuar? ¿Ve que esto se va a temperar? ¿O ve más bien este fenómeno creciendo? Well, it's certainly on the rise right A ver, now. sin duda está aumentando actualmente. Si esto se va a revertir o no, no estoy tan seguro. Entonces, cuando pensamos sobre lo que se llama la política de la identidad, tenemos dos versiones. Una es que es totalmente compatible con el liberalismo. Hay una versión que dice que si soy afroamericano, o si soy mujer, o si soy gay, o si soy lesbiana, quiero que me traten de manera igual al como se tratan a las otras personas. Es decir, como una regla universal. Entonces es una meta liberal, ser tratado de manera igual. Pero también hay una versión distinta de política y de identidad, que dice que esa meta de poder unirse con una identidad universal humana no es legítima porque fundamentalmente somos todos distintos, tenemos distintas experiencias de vida, usted no podrá entender la mía y en realidad es el grupo del que yo soy miembro el que define cómo yo soy. Y por ende,
los derechos que se me deben reconocer no son derechos individuales, son igual a los de los otros, pero son más bien los derechos de mi grupo en este caso. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el nacionalismo europeo. Los rusos, los alemanes, los italianos, todos querían que sus naciones se fueran tratadas como iguales, pero cuando eso comenzó a ocurrir, empezaron a expandir el sentido de ello y empezaron a pensar, queremos ser mejor, creemos que somos mejor incluso. Entonces hay un poder grupal ahí importante y me parece que es lo que ocurre en Estados Unidos, porque hay demandas, exigencias de parte de grupos marginalizados, mujeres afroamericanas, por ejemplo, que ha gatillado el mismo tipo de efecto por parte de las personas blancas que dicen, ahora somos nosotros los victimizados porque estas políticas de acciones afirmativas que más bien favorecen a las minorías, el ser políticamente correcto nos discrimina a nosotros y no es una forma saludable de llevar la política. No es saludable, evidentemente, porque genera una gran cantidad de ira, pero también por principio está equivocado porque ahí hay un abandono de cualquier tipo de ciudadanía universal y de humanidad compartida que yo creo que es necesaria como para poder mantener un orden verdaderamente liberal. Y por eso estoy de acuerdo con usted en que es un problema para la democracia liberal y para la política liberal. Una serie de preguntas. Voy a juntar dos. Y una viene de la psicóloga Constanza Michelson, que pregunta por su mítica frase "el fin de la historia". Y pregunta, dice que a pesar de todas las críticas, seguimos viviendo como si estuviéramos en el fin de la historia en materia política y económica. Y la pregunta específica sería, ¿qué idea de la historia nos permite entender ahora, a su juicio, el siglo XXI? Y conecto esta pregunta de Constanza Michelson con otra que que nos llega del sociólogo Alberto Mayol, en que también tiene que ver con su noción sobre la historia. Dice, el fin de la historia es un delicado trabajo con la dialéctica de Hegel. ¿Qué valor le da a la dialéctica como herramienta hermenéutica hoy? Ambas preguntas apuntan a su visión de la historia en este momento. Well, I think that the end of A ver, history me parece que el fin de la historia evidentemente fue mal interpretado por muchas personas. En realidad hacía referencia a el fenómeno que podríamos actualmente llamar desarrollo o modernización. La pregunta entonces que yo estaba tratando de proponer era, ¿cuál es el punto en el que parece que está avanzando, está progresando la modernización? Hegel pensaba que era de orden liberal y Marx pensaba que era el comunismo. Y mi afirmación entonces en ese año, en el 99, era que la versión marxista de esto parecía no ser cierta, que no íbamos a llegar al comunismo como una forma superior o predominante de organización social. Y de hecho, yo no dije que yo sabía que la democracia liberal era la superior o la predominante. Solamente dije que no veía ningún tipo de orden social que pareciera ser superior a lo que se había logrado en Europa o Estados Unidos como una democracia liberal exitosa. No veo otro modelo allá afuera que pueda siquiera intentar ser una forma de civilización superior. Y that is the case. I think todavía creo que la cosa es así. El único país que podría posiblemente contradecir eso actualmente es China, porque China sin duda tiene un modelo alternativo. No es democrático, no es liberal, pero es muy exitoso. Es muy exitoso, exitosamente hablando, económicamente hablando, han llegado a un nivel de estabilidad social muy alto y por ende es la única alternativa posible a la democracia liberal como punto terminal para el desarrollo humano. Y en realidad
no es que yo crea que va a terminar así, pero sí, al menos estoy abierto a la idea de que es una posible competencia. No estoy seguro si alguna de las alternativas que han surgido realmente puedan ser factibles como alternativa ante la democracia liberal. El tipo de régimen nacionalista que, que se mencionó, que se ha mencionado, me parece que ya los hemos visto anteriormente y no han terminado bien. Se basan en nacionalismo, termina siendo agresivo, lleva a la violencia, a conflictos, tanto internos como externos. Me parece que lo mismo aplica a los regímenes políticos basados en religión. No son capaces de manejar con la diversidad del mundo y terminan, y los valores liberales se siguen siendo necesarios como para poder mantener la paz social. Entonces, no sé si realmente he respondido a las preguntas, pero así lo entiendo yo actualmente. Esa es mi visión del mundo en torno al fin de la historia y cómo yo he ido desarrollando The question was about lo que ha ocurrido posteriormente. Ahora, la otra sobre la dialéctica. A ver, no estoy tan seguro que la versión de Hegel sea la metodología más útil. De hecho, cree que se puede aplicar las ideas de Darwin. Es una variación, una adaptación en la cual la sociedad evoluciona de distintas maneras, puede ser aleatoria, intencional, pero las más exitosas tienden a sobrevivir, tal como las plantas y los animales sobreviven si se adaptan mejor a su entorno. Y así es como yo veo la evolución de la sociedad humana en periodos largos. Gracias, Frank. Aquí tengo una pregunta que viene de la isla de Rapa Nui. El alcalde Petero Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, de Isla de Pascua, pregunta, pensando, profesor, en la nueva constitución, en el futuro orden constitucional de un país como Chile, ¿cómo visualiza la participación de los pueblos originarios, en particular de una nación originaria como Rapa Nui? ¿Cómo ve usted ese tema de los pueblos originales? Los pueblos originarios, ¿qué estatus debieran tener entonces en un orden constitucional futuro? Well, I think that obviously Bueno, creo que evidentemente incluir a los pueblos originarios es algo que toda democracia liberal moderna tiene que hacer. Hay distintas maneras de hacerlo, porque son los primeros habitantes y por lo tanto algunas veces se les dan derechos especiales distintos a los derechos que disfrutan otras clases de ciudadanos. En principio, eso no tiene nada de malo. El federalismo también es una manera que se ha desarrollado para abordar, a ver, comunidades que llevan mucho tiempo, que se ven a sí mismas como culturalmente distintas, que para preservar la integridad cultural. Y si uno tiene un sistema que da poderes de estas comunidades, entonces pueden controlar la educación, los servicios sociales, cosas que son importantes para ellos como tema cultural. Eso pasa en Canadá, en donde los francófonos de Quebec han exigido ser reconocidos como una nación separada. Respecto al tema de las políticas lingüísticas y educación, llevan mucho tiempo en esto. Y esto pasa en todas las democracias modernas. Creo que es un tema de justicia básica. Me parece bastante legítimo. No diría que Estados Unidos haya hecho un muy buen trabajo en aquello con sus pueblos originarios. Gracias, profesor Fukuyama. Tengo una pregunta de la antropóloga Sonia Montesinos que tiene que ver con el tema del feminismo. La pregunta es que, ¿cómo entiende los desafíos que impone un movimiento feminista globalizado, cuyos postulados, aunque diversos, apuntan a la transformación profunda de un modelo de sociedad androcéntrico?
¿Acarrea consecuencias esto en el plano económico y social, a su juicio? A ver, I'm not quite sure no. what the content of a global ¿Cuál es el feminism is. I mean, contenido de un movimiento feminista global? Hay muchas similitudes entre las formas en que las mujeres han sido tratadas o maltratadas en distintas culturas. Claramente la variación cultural del mundo también afecta el estatus, el estado, la condición de las mujeres. Ahora, creo que la razón por la cual esto se ha transformado en un problema tan grave en el último tiempo es, es la consecuencia de cambiar de una era industrial a una era de la información, una economía postindustrial. Escribí un libro en la década del 90, La Gran Disrupción, donde trataba de explicar un poco estas ideas. A ver, el tipo de la estructura patriarcal que existía en muchas sociedades, en gran parte de la historia de la humanidad, eran particularmente pronunciadas en la era industrial. La fuerza física, que seguía siendo importante para muchas formas de trabajo, pero cuando se produce este cambio hacia la economía de la información, la mujer tiene un lugar mucho más natural en la fuerza laboral y empieza a avanzar en todas las economías modernas. Y eso fue, algunas sociedades eran más conservadoras, otras en transición, demoraron un poco más, pero creo que esto iba, es algo inevitable, el rol social de la mujer cambiaba. Creo que las controversias actuales, como el movimiento Me Too, son resultado directo de estos cambios, porque hace 50 años no había mujeres en el lugar de trabajo o desempeñaban roles muy distintos. Por lo tanto, los tipos de amenazas a su dignidad que han sido el centro del movimiento Me Too sencillamente no eran un problema entonces, pero ahora están en el primer plano porque hay un cambio cultural masivo que, que la conciencia del hombre se tiene que producir. Por lo tanto, la otra pregunta es si políticamente hay también algo que tenga que ver con la forma en que las mujeres piensan respecto de la política, que también tiene o que puede tener un gran impacto. Escribí un artículo, nuevamente a fines de la década del 90, sobre las mujeres en la política, donde decía que el surgimiento de las mujeres como bloques de votantes en los países democráticos efectivamente iba a tener consecuencias de política exterior, porque muchas culturas de las preferencias de las mujeres son muy distintas de los hombres, son están menos preocupadas con la defensa nacional, menos interesadas las mujeres en temas militares o en la preparación militar, están mucho más interesadas en la gama de políticas internas. Y cuando las mujeres pueden votar en las elecciones nacionales, hay una fuerte resistencia a ciertos tipos de búsqueda de un estatus internacional, de políticas exteriores que han buscado las grandes potencias. Creo que es completamente posible que el mundo en general, a ver, espero que vaya en esa dirección, espero que avance en esa dirección, porque básicamente no necesitamos el tipo de competencia tradicional en donde se han producido tantos problemas históricamente. No sé si esto responde efectivamente a la pregunta que motiva esta pregunta, pero yo por lo menos lo abordaría de esa manera. Gracias, profesor. Thank you, Professor. I have a question here. Again, I will merge two questions here. It's part of the question by the sociologist Eugenio Tironi. He asked about the future of international affairs with the government of Biden. Will that ¿Cómo ve la relación de Estados Unidos con China?
Y hay otra pregunta que ha hecho Juan Carlos Guajardo, experto en temas del cobre, que también tiene que ver con el tema de China, tema que un poco ya tocó, pero la pregunta es si una democracia funciona mal, ¿no puede llegar a ser China un ejemplo o un sostén de regímenes autoritarios? ¿Y qué rol tiene entonces China hoy día en la política internacional? ¿Cómo ve usted ese tema? En ambos casos está el tema, ¿no es cierto?, de cómo ve China en relación a Estados Unidos y en relación a las posibles autocracias que están emergiendo. Well, I think that unfortunately China is Desafortunadamente, China está desempeñando un rol no democrático y desestabilizante en la política mundial, que se relaciona con el surgimiento de Xi Jinping cuando asumió como secretario general del Partido Comunista en 2013. China, entonces, en Jiang Zemin o en Hu Jintao, se estaba transformando en un país autoritario común y corriente. No tenía elecciones democráticas, pero había muchas libertades personales, no podía comprarse un teléfono, podía viajar a otros países, había una economía de mercado que estaba creciendo. Había límites institucionales, todo el liderazgo del Partido Comunista renunciaba a los 10 años y asumían personas más jóvenes. Otros gobiernos autoritarios eh, se comportasen de esa manera, el mundo sería mucho mejor. Pero cuando asume Xi Jinping, todo eso cambió. Estamos hablando de una dictadura, más bien. Él aparentemente tiene una nostalgia de Mao Zedong, del maoísmo, e incluso de la revolución cultural. El partido se ha insertado en todos los aspectos de, de la vida china y cómo se refleja en una política exterior más regresiva que creo que ha empujado el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Es interesante que Biden, un tema de la política exterior que Biden no ha cambiado después de asumir después de Trump, es la política con China. Una, partió su relación diciéndole desde Anchorage en Alaska que no podían esperar el mismo grado de relación amistosa, por lo que yo creo muchos estadounidenses percibieron como una verdadera amenaza a los valores democráticos, como había tratado a las minorías, con muchos de los amenazas a los vecinos, a la isla de Taiwán, por ejemplo. En general, no cumplía con las reglas que se esperaban en términos de los derechos de propiedad intelectual, el robo de propiedad intelectual. Todo este tipo de cosas generaba fricciones que no vienen de Estados Unidos u otras democracias occidentales, sino que vienen desde China, se originan en China. Mucho me temo que la influencia china va a seguir creciendo y creo que cualquiera que crea en los valores liberales y democráticos tiene que tener conciencia de esta amenaza. Eh, hay que buscar maneras de contrarrestar esta influencia. ¿Cómo ve usted el futuro de Hong Kong y de Taiwán en esta situación? well, Hong Kong is lost already. Hong Kong ya está perdido. Eh, China se suponía que tenía que respetar su independencia y el hecho que realmente tuvo un tipo de sistema político distinto, pero como dije, a causa del coronavirus, tuvo la excusa de arrestar básicamente a todos los líderes de las protestas, cerrar los movimientos pro democracia en la ciudad y reincorporarla a esta dictadura centralizada en China. El caso de Taiwán, creo que la gente subestima los peligros de un conflicto real, conflicto militar. Hace más de 2 años, Xi Jinping dio un discurso en donde dice que Taiwán
iba a ser reincorporado a la República Popular China antes de una década. Y él esperaba que esto sucediese a través de medios pacíficos, pero si era necesario iba a ser por la fuerza. 2 años han pasado de este periodo de 10 años, donde han habido incursiones militares en el espacio aéreo de Taiwán. La modernización de las Fuerzas Armadas chinas han sido bastante drásticas y la capacidad de Estados Unidos o de Japón o de otro país para ayudar a Taiwán es mucho más débil de lo que era incluso hace 5 años. Entonces me preocupa mucho de esta situación. Mi peor escenario, mi peor pesadilla es que Rusia va a entrar a Ucrania y China va a entrar a Taiwán al mismo tiempo, lo que pone una situación muy compleja de crisis simultánea en esas partes del mundo. No creo que sea probable, pero sí creo que desafortunadamente estamos en una historia geopolítica que este tipo de eventos, ese es el tipo de cosas que nos deben preocupar y a las que hay que ponerle atención. Era cómo ve a Biden en estos primeros 100 días. ¿Cree posible que inaugure una nueva época como fue el New Deal de Franklin Delano Roosevelt? ¿Podrá cerrar la puerta a la polarización de Estados Unidos? Well, he's not going to end polarization. No, no va a terminar la polarización. Creo que eso está muy enraizado, eso va a demandar mucho más tiempo para mitigarlo. Lo que sí ha hecho es, volviendo un poco a la era de Ronald Reagan, un periodo de principio de la década del 80 hasta hoy día en realidad, en que las personas aceptaban un gobierno limitado, veían el Estado como el gran enemigo de las libertades individuales y del desarrollo económico, y eso claramente no es así. Él anunció un gran programa de gasto de billones de dólares, políticas seguidas por otros demócratas como Bill Clinton, como Barack Obama, ya no están, ya no son. Eso ya no es parte de la agenda de Biden. Ahora, si él puede lograrlo, ese ya es una gran pregunta. Tiene una mayoría de un voto en el Senado, tiene una estrechísima mayoría en la Cámara de Representantes, por lo tanto, la posibilidad de aprobar las leyes necesarias para su programa, la verdad que dudo que sea así. Los riesgos, efectivamente, en este camino es considerable. Eso, la verdad que no hay duda. No hay duda que ha mostrado mucho valor al hacer un cambio, un giro de timón. Ahora, pero vamos a ver si lo logra. Ese es otro tema. De EMOL. Invito a los que quieran seguir con el profesor unos momentos más a trasladarse a la plataforma www.uai.cl, donde vamos a seguir unos momentos más con el profesor. Así que despido a los que están conectados en EMOL. En la plataforma de UAI pueden ustedes seguirlo en castellano o en inglés. Muchas gracias a los que están conectados vía EMOL. Me despido de ustedes y nosotros seguimos unos momentos más con el profesor en la plataforma uai.cl. Muchísimas gracias. Profesor, tengo una pregunta del precandidato presidencial Ignacio Briones. En los países más exitosos, el control de la pandemia se ha basado en buena parte en el uso de datos personales a escala masiva. A futuro, esto es claramente un riesgo para la libertad personal. ¿Cómo ve usted la posibilidad de compatibilizar, por una parte, el uso de los datos personales para la construcción de políticas públicas y, por otro lado, la protección de las libertades individuales? Well, first of all, I would A ver, say that primero yo diría que el único país que ha utilizado los datos personales en escala masiva para controlar la pandemia es China. Corea del Sur
Japón, Taiwán, Australia, también Nueva Zelanda, han, han tenido campañas antipandemia igualmente exitosas. De hecho, algunas han tenido mejores resultados que China, sin hacer uso de este tipo de datos personales. De manera que no creo que este tipo de vigilancia sea necesaria para políticas de salud exitosas, pero desafortunadamente va a estar ahí, porque los datos van a estar disponibles, el modelo es algo que otros países pueden seguir, este ejemplo chino. Es importante reconocer que hay muchas democracias que respetan la privacidad, la autonomía personal, mucho mejor que China, que también han sido muy exitosos en el control de la pandemia. Muchas gracias, profesor. Ahora volvemos entonces a las preguntas de Lucía y Harald. Les paso la palabra entonces a Lucía para que haga una última pregunta. Hay una canción francesa que decía "C'est la faute de Rousseau", es la culpa de Rousseau. A mí me gustaría una canción actual que diga "C'est la faute de Foucault". Y yo quiero preguntarle si este verdadero cambio en la teoría del conocimiento que ha producido el posmodernismo, en que no hay ciencia, en que no hay investigación basada en evidencia, porque la realidad sería solo un constructo para mantener el statu quo de la estructura de poder. ¿No está llevando esto acaso a una política basada nada más que en percepciones, en emociones? ¿Y puede la democracia ser compatible con la ausencia completa de una deliberación basada en hechos compartidos, en un discurso que aspire a ser racional? ¿En qué medida estos factores están contribuyendo también a debilitar la democracia liberal? Oh, that's a good question. Es una buena pregunta. El trabajo que usted menciona sobre el liberalismo, estoy en el proceso de transformarlo en un pequeño libro que se va a publicar a fines de año. Y efectivamente tengo un capítulo donde abordo en el posmodernismo y Foucault. Como sugiere, Foucault tuvo un papel importante en el surgimiento de las políticas de identidad moderna, particularmente su visión del lenguaje, porque él dice que el lenguaje codifica una estructura de poder existente de una manera en que la gente efectivamente no se da cuenta. Y creo que la razón por la cual hay la corrección política en esta sensibilidad extraordinaria a las palabras, al lenguaje, efectivamente se deriva de este análisis de Foucault, que decía que el lenguaje que se ocupa para hablar de realidad no es una ventana neutra a una realidad objetiva que refleja en realidad una estructura de poder subyacente que nos manipula, etcétera. Entonces, eso creo que es la premisa de mucha teoría crítica y ciertamente en Estados Unidos. Y desafortunadamente no está en lo correcto cuando en este populista, las derechas, los nacionalistas de derecha, cuando hablan de realidad objetiva, evidentemente tienen motivos políticos muy distintos, pero finalmente llegan a lo mismo y creo que entre estas dos fuerzas la posibilidad de un discurso deliberativo en una democracia efectivamente está siendo amenazado y creo que por lo tanto hay que contrarrestarlo claramente. Gracias, profesor. Harald, una pregunta.
Parece que estás desconectado, Harald. Perdón. En Political Decay usted menciona varios factores que de alguna forma influyen en ese deterioro de la democracia. Y menciona, por ejemplo, que en los países más desarrollados la pérdida relativa de las clases medias ha sido extraordinariamente dañino para por así decirlo, la institución de la democracia. Y menciona y además advierte sobre los cambios tecnológicos y lo que eso puede significar para estas personas. Y ahí dice usted que al final la única forma de resolver esto es a través de la educación y las habilidades. Pensando que estamos en una universidad, ¿cuál cree usted que son esas formas de educación que permiten sortear estos dilemas y fortalecer, por así decirlo, a las nuevas generaciones? Y si me permite, el otro factor que es muy importante para Chile, usted habla del deterioro de las instituciones como un factor tremendamente importante y la incapacidad de las instituciones, que es una idea que toma de Huntington, ¿no es cierto?, de adaptarse al cambio social. ¿Cómo ve ese fenómeno también? So on the question of education, I A don't ver, en torno a la pregunta de la educación, no sé suficiente sobre Chile como para saber si esto es algo que aplica allá, pero sí creo que en Estados Unidos tenemos o hemos puesto mucho énfasis en la educación superior, pero sobre todo para la élite, elitista. Entonces, la competencia para ingresar a Stanford, a Yale, a Harvard, a Princeton es feroz. Mis hijos tuvieron que pasar por un proceso competitivo y creo que esto distorsiona las prioridades de las personas, pero también distorsiona la comprensión de la clase social. Yo creo que si yo fuese el rey de Estados Unidos, si yo pudiera establecer presupuestos y establecer políticas, no pondría mucho dinero en la educación superior. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho en Estados Unidos es descuidar una educación basada en habilidades para poder tener una clase trabajadora o una clase media mucho más sólida. Hay otros países que han hecho esto mucho mejor. Yo sé que Alemania y Japón en particular, Alemania tiene estos sistemas con aprendices donde tenemos personales administrativos y que manejan maquinarias y cosas por ese estilo. Y la importancia no radica necesariamente en lo económico, a pesar de que sigue siendo la base de la mente industrial de estos países, pero tiene más que ver con dignidad. Si pasamos a través de un sistema de aprendiz en Alemania, se obtiene un certificado que nos da un respeto social que no se tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no se ha pasado por la universidad, la gente los mira en menos. Y de hecho, podría ser una persona con muchísimas habilidades y habilidades que son realmente valiosos. Por ejemplo, ser soldador en Estados Unidos. O sea, hay una tremenda demanda porque no hemos formado suficientes soldadores y socialmente simplemente no están en el mismo círculo. Y me parece que eso es justamente alguna cosa que le ha dado este combustible a los populistas de derecha. Yo diseño sitios web, yo soy programador de computación, tengo título de tal o cual universidad y por ende soy mejor que tú. Hay mucho de ese tipo de actitud y me parece que eso se podría corregir estableciendo distintas prioridades en nuestro sistema educacional. El 70% de los norteamericanos ni siquiera va a la universidad. I don't know whether I said that we need to invest in universities. Y no sé si en alguno de mis libros anteriores dije que teníamos que invertir en la educación universitaria, pero ya yo no sé si eso es efectivamente cierto, porque en Estados Unidos y hay muchos otros países,
no es bueno que tengamos a toda la mayoría de la población que haya pasado por una educación universitaria. Tenemos que lidiar con este problema de las equidades, de las inequidades, perdón, y debemos colocar recursos en distintas áreas para formar a las personas. Muchísimas gracias, Harald Bayer, muchísimas gracias, profesor Fukuyama, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Okay, thank you. It's been a great pleasure to talk to you. Gracias a ustedes y ha sido un placer compartir con ustedes. Thank you, friend. Ahí se salió Francis. Sí, ya estamos. Y ahí se Súper salió. bien. Salió ¿No súper estamos bien. al aire? Chicas, ¿no estamos al aire todavía? ¿Hemos lo cortó? Hace rato, pues a las 8 Ahora, cortamos. no, ahora, pues si siguió por la No, UAI. están